hoy te digo, Dios te da la fuerza para empezar de nuevo. Todos en la vida hemos tenido contratiempos, malas decisiones, dificultades y pérdidas, pero tenemos un Dios que puede convertirte en un trofeo de su gracia. Recuerdo allí en Jeremías capítulo 18, cuando el Señor le habló al profeta, seguramente Jeremías, que se dice que era el profeta llorón, como tal vez tú estás en este momento llorando tu pérdida, llorando tu escasez, llorando tal vez malas decisiones, tal vez decepciones. Vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: vete a casa del alfarero y allí te hablaré. Y Jeremías descendió, dice la escritura, a la casa del alfarero. Y cuando llegó se encontró que el alfarero estaba trabajando y haciendo una vasija. Pero en el momento que Jeremías llegó, la vasija se dañó en las manos del alfarero. Y ahí viene palabra de Dios, donde le dice: así es mi pueblo, como el barro en mano del alfarero. Y así como el alfarero decidió hacer una vasija nueva, así también yo puedo hacer de ti una vasija nueva, hacer de mi pueblo Israel una vasija nueva. Hoy también te digo eso. Dios puede y Dios quiere hacer de ti una vasija nueva, porque generalmente todos venimos al Señor con vidas destrozadas, pero precisamente esa es la especialidad de nuestro Dios. Él toma las vasijas rotas y las hace de nuevo. Dios no desperdicia ningún dolor nuestro. Todo lo que en este momento tú estás atravesando, Dios lo va a convertir, porque esa es su especialidad, en algo que va a traer honra y gloria a su nombre. Dios no desperdicia nada de lo que a nosotros nos ha ocurrido. Eso tú lo verás después, como aguas que pasaron. El Señor se va a glorificar. Y creo, mis amados, que todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón y le han entregado su vida a Dios de verdad, con una sinceridad de corazón, Dios va a tomar tu vida y va a ser como la vasija en manos del alfarero, la va a hacer nueva y Él la hace hasta mejor. Ahora, Dios nos coloca en su familia. Hoy nosotros no nos podemos congregar, pero lo hacemos a través de este medio de comunicación, a través de las redes, a través de todas las redes sociales. Nosotros estamos en este momento congregados. Quisiera que a los padres que están en este momento con sus hijos le dijeran a sus hijos: hoy estamos honrando en el día del Señor al Señor. Por eso es que nos hemos arreglado con tiempo, por eso es que nos hemos sentado en la casa, por eso es que hemos suspendido todas las actividades familiares, porque tenemos que honrar a Dios. Usted está sembrando semillas de fe. Mis amados, Dios nos coloca en la familia de Él, en su familia, y nosotros comenzamos a vivir la aventura para la cual Dios nos creó. Y todos nosotros hemos dado nuestra vida, tal vez por una profesión, tal vez por alcanzar una meta en un deporte, tal vez por una decisión de que yo siempre quise hacer esto y lo voy a hacer. Tal vez otros han querido tomar su vida para lograr el éxito, para lograr ser famoso, para lograr acumular riquezas. Quiero decirte que ninguna de estas cosas tiene una trascendencia perdurable. La única cosa que nosotros podemos dejar como una vida de trascendencia es el servicio. Y es a través del servicio que en verdad descubrimos el verdadero significado de nuestra vida. La Biblia dice:
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 12:5. Y Dios quiera, y ese es verdaderamente el motivo o lo que determina que tú sientas eso que todo el mundo anda buscando, que se llama felicidad. A medida que nosotros encontremos el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros vamos a encontrar eso que es plenitud de vida. A medida que nosotros servimos, y por eso me gozo de que los mentores de Hay Esperanza encontraron el propósito de su vida. Cuando nosotros nos movemos en lo que Dios ha determinado para nosotros, nosotros vamos a lograr que nuestra vida tenga una importancia eterna. Pablo dijo, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si todos ellos fueran un solo cuerpo, ¿qué sería del cuerpo? Mis amados, no importa el tiempo de vida que tú tengas, lo importante es que tú dejas en tu vida como una donación a este mundo. Muchas veces he pensado en esto, y yo pude ser una arquitecta que tuviera renombre. Yo pude haber logrado muchas cosas, pero yo cada día, y entre más días vivo, más lo pienso. Señor, gracias. Porque a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis distracciones, a pesar de muchas cosas que he fallado, a ti te plació escogerme para servirte a ti. Porque lo más importante de esta vida es lo que yo haga para el Señor, lo que yo deje como un legado a esta tierra. Y le doy gracias al Señor, porque un día me encontraré en la eternidad y veré a muchos que se convirtieron a través de este ministerio. Esas serán, dice la Escritura, las coronas de nosotros. Mis amados, Dios te llama para que hagas una diferencia en este mundo. Él quiere trabajar a través de ti. Lo que importa no es la duración de tu vida, es lo que tú donas de ella. No cuánto viviste, sino cómo viviste. Si no estás involucrado en ningún tipo de servicio o ministerio, muchas veces, y a mí me pasó, muchas veces damos excusas. Señor, yo no lo sé hacer, yo no lo puedo hacer. Yo por mucho tiempo, más de 2 años, yo estuve en una lucha con Dios. Yo no me quería casar con un pastor, ni ser pastora, ni que me llamaran pastora. Pero Dios me venció. Y toda la vida estaré agradecida por eso. Yo no sé qué excusa tú estás dando. Pero miren, la Biblia está llena de hombres y mujeres que dieron excusa, que no se sentían capaces. Hay algunos que para simplemente grabar una canción tenían pena, pero lo hicieron. Mis amados, la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron personas que no se creían capaces. Abraham era un hombre viejo cuando Dios lo llamó. Y vemos que Sara, su mujer, también era una mujer que ya no podía concebir. Jacob era un hombre inseguro y engañador. Lea era poco atractiva. José fue abusado por sus hermanos. Tal vez tú has sido abusado por alguien y tú dices, ya mi vida fue un fracaso, ya mi vida no sirve para nada. Quiero decirte que eres una vasija rota, pero en las manos de Dios, Dios puede hacer una vasija de ti mejor. Gedeón era un hombre pobre. Moisés era un tartamudo. Sansón era un codependiente. Rahab era una ramera. David tuvo una aventura amorosa que lo llevó al asesinato y todo tipo de problemas familiares. Elías fue un suicidio. Elías llegó un momento que se quería matar. Jeremías era el profeta llorón
era un profeta deprimido. Jonás era renuente, no quería hacer la voluntad de Dios. Noemí era una viuda que perdió todo lo que tenía. Ruth era una extranjera y por tanto fuera del pacto. Juan el Bautista se vestía de una manera excéntrica, por decir algo. Pedro era impulsivo y de temperamento fuerte. Marta se preocupaba mucho. La mujer samaritana se había casado 5 veces y había fracasado. Zaqueo era poco popular. Tomás tenía sus dudas. Pablo tenía mala salud y perseguía a la iglesia. Timoteo era tímido. Pero ¿sabes qué? Toda esta lista de hombres que ellos no se creían competentes, Dios los usó para su servicio. ¿Estás tú unido en este momento conmigo? Y tú le dices: Señor, te pido perdón porque te he puesto muchas excusas, como lo hizo Moisés cuando fue llamado. Pero hoy me alisto a entrar en el ejército de los servidores de Dios. Simplemente deja de dar excusas. Dios puede y Dios quiere convertir tus fracasos en triunfos. El Señor me ha estado hablando mucho de esto y me decía: Dalis, quiero que repitas una y otra vez: yo soy el Dios que puedo cambiar los fracasos en triunfo. Y yo creo que todo el mundo quiere encontrarse con ese Dios que puede transformar mis malas decisiones, mis errores, mis debilidades, aquellas cosas en que he metido la patita. Todas esas cosas, cuando vienes en la mano de Dios, ocurre lo que Dios le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y te mostraré lo que yo puedo hacer con una vasija rota. ¿Y sabes qué, amados? Todos hemos tenido experiencias que nos han marcado y nos han dolido. Pero Dios usa eso y lo sana. Esa cicatriz quedará sana. O sea que hoy te duele, quedará sano para la gloria de tu nombre. Estos personajes que mencioné de la Escritura son personas que cometieron errores como tú y como yo, pero que Dios las usó a pesar de ellos mismos. Si quitáramos de la Biblia todos estos personajes, la Biblia sería un libro muy pequeñito. Pero esto me enseña que Dios está por encima de mis debilidades. Dios está por encima de mis errores. Dios está por encima de mis imperfecciones. Hoy, mis amados, usted me dirá: ¿de qué irá a predicar la pastora hoy? Bueno, entre todos estos personajes, escogí a uno, o a una más bien, que es como nosotros, en el sentido de que ella no era merecedora, porque era extranjera. Era una persona que no era del linaje de Israel. Era un olivo injertado como lo somos nosotros. Nosotros somos herederos de salvación por la gracia de Dios, porque por fe, dice la Escritura, somos salvos por medio de la fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. Nosotros somos escogidos por la bondad y por la misericordia de Dios. De todos estos personajes he querido tomar a Ruth, porque Ruth es una mujer, además de extranjera, era una mujer viuda. Y en la Biblia, en el tiempo de Ruth, una mujer viuda era una mujer insignificante, una mujer desamparada, una mujer que nadie daba nada por ella. Porque en esa época la mujer tenía valor cuando era esposa de fulano de tal. Pero una viuda y extranjera, pero esas son las cosas que Dios hace. Toma lo que no es para convertirlo en algo grande. Toma lo que insignificante, lo que piensa que ya no sirve o que ya no tiene valor,
pero Dios lo toma y hace una vasija nueva. Ella fue usada por Dios de una manera espectacular para que su descendencia fuera una descendencia real, porque de sus lomos nació un hijo que fue el padre del gran rey David, uno de los más grandes y significativos reyes de Israel. Todavía uno va a Israel y cuando visita la tumba de David hay que formar filas y es una reverencia y algo muy, muy importante dentro de la nación de Israel. Esa mujer viuda, desamparada, esa mujer Dios la escogió, como también te ha escogido a ti. No importa el sexo que tienes, si eres hombre o si eres mujer, si tú estás devastado, si tú estás arruinado, si tú estás desesperado, si tú piensas que ya mejor no seguir, hoy te digo, sí vale la pena seguir si sigues en las manos de Dios, porque Dios te va a convertir en un trofeo de su gracia. El Señor Jesucristo quiere usarnos para hacer grandes cosas, para que nosotros seamos, como dice la Escritura en Isaías 43, todos los llamados de su nombre, para gloria mía, los he tomado, los formé y los hice. Amados, ¿qué me enseña Ruth? Lo primero que me enseña es que mis decisiones marcan mi destino. La Biblia dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa, diga hambre severa, azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malión como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Mis amados, muchas veces se ha predicado esto. Muchas veces se ha dicho que Elimelech tomó la decisión. Y por eso en este tiempo que estamos en esta pandemia, en estos tiempos de crisis, tenemos que ser muy cuidadosos en ser guiados por el Espíritu Santo, en ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere guiar y nos quiere llevar a toda verdad. Elimelech con su esposa Noemí y sus 2 hijos dejaron su patria porque tenían hambre y les iba mal. Pero en Moab, donde se radicaron, le fue peor, porque en el lapso de 10 años Elimelech murió y sus 2 hijos también. Amados, algunas personas deciden incluso irse de la iglesia. Amados, hoy más que nunca es necesario congregarnos a través de Osana Visión, a través de las redes. Qué bueno que Dios para esta época nos proveyó de un medio de comunicación donde nosotros pudiéramos predicar la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios pueda ser alimentado. Si tú estás con personas en contacto con hermanos que se han apartado, que están desanimados, que están desalentados, este es el día que como un ministerio y un servicio tú los debes llamar a servir al Señor. Amados, porque no les va a ir bien. La Biblia dice que bienaventurado el hombre
que toma a Jehová por Dios. Y Noemí en su dolor, Noemí en su tristeza, toma la decisión porque escuchó una buena noticia. Ella escuchó una buena noticia. Ella escuchó, dice la Escritura, ella escuchó que había alimento. Entonces, mis amados, Noemí fue visitada como tal vez tú estás siendo visitada por el dolor. Ruth también fue visitada por el dolor. Su otra cuñada también Orfa fue visitada por el dolor. Quiero que meditemos un poquito, porque en estos días, de una u otra manera, hemos perdido personas que nos aman y que nosotros amamos. Quiero decirte que los cambios de circunstancia le ocurren a todo. La Biblia dice que estos dos tomaron la decisión, pues, de irse de Belén, de la casa del pan, a la casa de Moab, donde habitaban personas que no conocían a Dios, donde habitaban personas que adoraban a otros dioses. Vemos que ellos dejaron la casa del pan. Esto nos recuerda el refrán irónico: los hijos del zapatero andan descalzos. Así que Elimelech deja la casa del pan por causa de una severa hambre. Pero sabemos que la Biblia nos dice en muchas ocasiones, y aquí hay muchos motivos para nosotros mantenernos confiando en Dios. Porque desde tiempos antiguos la economía es cíclica y vemos que hay momentos en que Dios permite que haya hambre en la tierra. En la Biblia encontramos un sinfín de versículos bíblicos que dice: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la casa de Canaán, la tierra de Canaán, y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Eso está en Génesis 12:10. Encontramos que más adelante la Escritura dice: y un hambre terrible azotó la tierra, Génesis 26:1 y 2, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Nota que Abraham tuvo un tiempo de hambre donde él vivía, en la tierra de Canaán. Dios le permitió que fuera a Egipto. Muchos años después, muchísimos años después, Isaac también tiene un periodo de hambre, ahí en el capítulo 26. Y generalmente los hijos quieren hacer lo que hacen los padres. Pero aquí viene una intervención de Dios y le dice: no vayas a Egipto, quédate en esta tierra, porque aquí yo te voy a bendecir. Y la Biblia dice que en la obediencia de Isaac, porque ese es Dios, mis amados, Dios no está en crisis. ¿Me escuchó? Dios no está en crisis. Puede ser que tú tengas una crisis de fe, pero Dios no está en crisis. Y Dios le dijo a Isaac cuando iba camino a Egipto como Abraham: no te muevas de aquí, quédate aquí, porque aquí yo te voy a bendecir. Y es lo que yo te animo hoy.
no tomes decisiones si no son dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo, aunque se vean decisiones sabias. Pregúntale a Dios en este momento si lo que quieres hacer es su voluntad. Yo creo, o la Biblia no me da razón para entender que Isaac oró. Simplemente en la bondad y la misericordia de Dios, creo que era un hombre que había aprendido a caminar con Dios. Pero a veces en la vida nos quiere dominar el consejo de otro, o la conducta de otro, o la tradición, o lo que hizo mi papá en este momento. Pero aquí Isaac, para la gloria de su nombre, le obedeció a Dios. Y la Biblia dice que Isaac, quedándose en esa tierra, sembró. Y todo lo que sembró, dice que Dios le permitió que lo cosechara a 100 por 1. Mis amados, hay tiempo de escasez, pero si tú te dejas dirigir por Dios, si tú te dejas guiar por el Señor, Dios te bendecirá. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Y José dice: las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después, y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental, representan 7 años de hambre. Amados, Dios está en su trono. Dios le reveló esto a Faraón mucho tiempo antes que ocurriera. Dios, acuérdense que dice la Escritura que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Y ese sueño fue la apertura, el lobby, el camino para traer a su siervo allá en una cárcel, para traerlo y ponerlo en una posición de honra. Dios se anticipa a los tiempos y Dios le preparó el escenario a José para que él y la casa de su padre, para que los sueños que había tenido y que tal vez ya él pensaba que nunca se iban a cumplir. Quiero decirte, Dios te ha prometido muchas cosas. Dios te ha dado promesas. Espéralas, porque aunque tarden, de cierto te digo que vendrán. En este tiempo, amados, tiempos de hambre y de escasez, tiempos como los que vivió Elimelech junto a Noemí, Dios es poderoso para proveer todo lo que nos hace falta. La Biblia está llena y aquí pudiéramos predicar de 7, 10 mensajes de todas las crisis económicas de las cuales la Biblia nos habla. La Biblia dice: durante el reinado de David hubo hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabonitas. Dios quiera que en este tiempo de escasez nosotros también podamos volvernos a Dios. En otro tiempo, y de eso prediqué hace unos domingos atrás, vino hambre a la tierra, porque el profeta dijo: no va a haber lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Porque Dios quería llamar a su pueblo, sacarlo de la idolatría al reconocimiento de que Él era el único Dios. Y vemos que hubo hambre en la tierra por 3 años. Vemos también que en otro tiempo, en el tiempo del profeta Eliseo, le dijo a la madre del niño que había resucitado: toma tu familia y múdate a otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Mis amados,
El hambre no es nada nuevo. Han habido muchas crisis, pero si tú te refugias en Dios, si tú recibes la dirección de Dios, yo te aseguro que Dios te va a bendecir. Elimelec seguramente era un hombre piadoso, pues su nombre significa mi Dios es rey. Él decidió llevar a su familia a pastos más verdes en un país vecino. Todavía hoy eso ocurre. ¿Cuánta gente no quiere salir de Santo Domingo para ir a Estados Unidos? ¿Cuánta gente no quiere salir de Haití para ir a Santo Domingo? ¿Cuántos mexicanos no quieren salir para ir a Estados Unidos? ¿Cuántos venezolanos quieren salir y de hecho están saliendo? ¿Cuántos españoles quieren ir a Alemania? ¿Cuántos guatemaltecos quieren ir a México? Muchas personas quieren salir de sus países. Amados, Elimelec salió con su esposa y con sus 2 hijos, tal vez buscando mejores alimentos. Se fueron tal vez con ciertos recursos que les duró por un tiempo, pero su lugar de residencia duró poco, porque Elimelec murió y sus 2 hijos también. Y esa experiencia se convirtió en una experiencia muy amarga. Entonces, mis amados, ¿qué ocurre cuando el dolor me visita? Número 1, Dios nos ayuda a enfrentar nuestras crisis. La Biblia dice, y es muy clara, que cuando murió Elimelec, murió Malión, murió Kelión, allá en Ruth capítulo 1, Dios no abandonó a Noemí. Dios no la dejó sola. Dios nos ayuda. Amados, Dios te va a ayudar hoy a enfrentar tus crisis. Número 1, Noemí perdió toda su familia. Perdió a sus seres queridos. Perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Noemí perdió la fuente de su sostenimiento. Y su sostenimiento, al ser perdido, le trajeron pobreza, le trajeron soledad y le trajo también una carga adicional. 2 nueras que, aunque por lo que vemos en la escritura las amaba, eran 2 personas que ella tenía que también consolar y sostener. Y el dolor le quitó algo que cuidémonos nosotros, mis amados. Podemos perder todo, pero no pierdas la esperanza. Noemí perdió por un tiempo la esperanza. No perdemos la fe, no la perdamos. Noemí tomó la decisión de regresar. Ella tomó la decisión de volver. Y vemos, amados, y quiero conversar un poquito con ustedes porque yo misma he tenido que consolar a otras personas que en estos tiempos han perdido seres queridos. La Biblia no nos dice que no lloremos. Hay gente que dice que el cristiano de verdad no llora. Que el cristiano de verdad, cuando le dicen ¿cómo estás?, debe responder muy bien, gracias a Dios. ¿Quién ha dicho? La Biblia dice que los que lloran serán consolados. Abraham lloró a Sara cuando murió. El mismo Jesús lloró a Lázaro. Es el versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró, pero el Espíritu Santo quiso que quedara registrado. Porque nosotros, al perder personas que amamos, podemos llorar, podemos desahogar nuestro corazón delante de Dios. Me gusta mucho un versículo que está en el Salmo 62:8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Mis amados,
¿Qué haces tú con tu dolor? No lo reprimas. No lo guardes en lo profundo de tu corazón. ¿Sabes qué? Tienes que hacer lo que dice este Salmo 62. Tienes que entregarle tu dolor a Dios. Clama a Dios y dile: Señor, estoy herido. Estoy sufriendo. Esto es muy difícil de aceptar. Mis amados, cuando David enfrentó un dolor y una pérdida, le dijo: Dios, ahora estoy en un momento difícil. Estoy realmente lastimado. Y tú puedes clamar así como lo hizo David. Si estás pasando por una pérdida en este momento, por favor, entiende que tú tienes que entregarle tu dolor a Dios. Si no, ese dolor, si lo vas a esconder, va a salir y no vas a superar este duelo. Y después en 20, 30 años todavía vas a estar. Yo conozco personas que se le ha muerto un familiar y todos los días lo lloran. Y los primeros días, y tal vez los primeros meses, y tal vez el primer año está bien. Pero 20, 30 años, yo conocí una mujer que la conocí y estaba llorando. Y yo le pregunté: ¿por qué estás llorando? Me dijo: por mi mamá. Digo: ¿y cuándo murió? Hace 30 años. Digo: Dios mío. Yo conozco un Dios que nos consuela, un Dios que nos fortalece, un Dios, amados, que nos prepara para seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Tienes que decirle lo que hay en tu corazón. Dile. Con el Señor se puede ser franco y decirle lo que abate en nuestro corazón. Número 2, Dios nos acompaña y protege en nuestro retorno a su perfecta voluntad. La Biblia dice: de modo que las dos, es decir, Noemí y Ruth, siguieron el viaje, y cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Y se preguntaban y decían: ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Mis amados, si vemos un mapa, veremos que estas dos mujeres hicieron un viaje de Moab a Belén, que estaba al sur de Jerusalén, y tomaba 8 kilómetros. Seguramente se encontraron con peligros en el camino. Seguramente para estas dos mujeres fue un viaje difícil, como la parábola del buen samaritano. Pero la mano de Dios las guardó y las cuidó en ese viaje. Si sus maridos hubieran estado vivos, tal vez no le habrían permitido a ellas hacer ese viaje solas. Pero ellas fueron, porque una llamita chiquitita de fe todavía había en el corazón de Noemí. Noemí decidió irse. Y mientras salieron, ella salió con las dos nueras. Pero en el camino como que se puso a pensar: ¿cómo voy a regresar a estas mujeres moabitas que adoran a otro Dios, a Israel? Y les propuso que se regresaran. Pero todos sabemos que Ruth tomó la decisión, a pesar de que el argumento de Noemí era correcto. ¿Para qué van a regresar? Yo no puedo ya darles hijos que rediman su herencia, ya no puedo más. Incluso le dijo: si hoy me casara y tuvieras hijos, ustedes van a esperar hasta que esos hijos crezcan. Pero la Biblia dice que Ruth tomó la decisión de acompañar a su suegra. Y cuando llegan a Belén, la historia nos dice que ellas despertaron una conmoción en Belén. Ellas despertaron de sus coterráneos, bueno, de los coterráneos de Noemí, una conmoción tan grande. Pero sabes, a veces cuando las personas sufren, Dios le da el favor y la gracia y despiertan simpatía. Y ella dijo
que ella había salido llena con su esposo y sus 2 hijos, pero ahora volvía vacía. Salió con esperanza de una vida mejor, pero volvió derrotada por las tragedias. Salió con respeto del pueblo por ser una persona dulce, porque eso es lo que significaba el nombre de Noemí, placentera o dulzura. Pero esa dulzura se volvió un escándalo por ser una mujer amargada por la vida. Yo te animo, amados, no importa lo que estés atravesando en este momento, no permitas que la amargura gobierne tu corazón. No lo permitas. Y esa es la única manera como yo voy a ser bendecida y salir de esta crisis. ¿Cómo lo hago, pastora? Pues ríndete a Dios. Decir, Señor, yo no entiendo esto. Esto que me causa tanto dolor, yo no lo entiendo. Generalmente cuando uno está en prueba, lo que el diablo le susurra al oído de uno es: Dios no te ama. Si Dios te amara, no hubiera permitido esto en tu vida. Pero quiero decirte, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Pero los cambios nos obligan a tomar decisiones. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ese versículo del Salmo 37:5, escuché que el presidente de Paraguay se lo dijo a la nación. Mis amados, y Dios lo está honrando. Es uno de los países que menos muertes tiene. Dios es fiel. Si quisiéramos nosotros ponerle un subtítulo al libro de Ruth, uno muy bueno sería: Crónicas de las decisiones acertadas. Porque realmente Noemí tomó la decisión de volver a la casa del pan, de volver a Belén. Y una que tomó una decisión espectacularmente maravillosa fue Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y solo la muerte hará separación entre tú y yo. Fueron decisiones excelentes, amados, y al ver el avance del libro de Ruth, nos daremos cuenta que Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. Ruth era extranjera, pero Dios no la desechó. La decisión de Noemí fue volver a volver a Belén, a su tierra natal. Pero la Biblia dice que ella tomó esa decisión porque ella escuchó que Dios había visitado a Israel. Yo sé, mis amados, hoy día Israel es el pueblo de Dios, el olivo injertado. La Biblia dice que Abraham es nuestro padre en la fe. Y Dios nunca va a abandonar a su pueblo. El Señor no va a abandonar a sus hijos. En este tiempo Dios te dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Quiero decirte, mi amado, el hambre no es para siempre. Dios tiene sus recursos. Mire, hermanos, y cuando Dios le habló a Job y le dijo: ¿sabes tú los depósitos de nieve que yo tengo para cuando llegue el día ese esperado de la guerra? ¿Cuándo será eso? Dios tiene reservado eso para el día de los tiempos finales. No tendrá Dios reservado en el hueco de su morada la provisión que tú necesitas para hoy. Por eso no te llenes de desaliento, ni de tristeza, ni de ansiedad, ni de preocupación, ni de angustia, porque Jehová conoce el tiempo de los justos y aún en tiempo de hambre tendrán que comer, dice la Escritura. Noemí tomó la decisión porque escuchó que había Dios visitado a Belén. Decisiones de Ruth: decidió quedarse con Noemí. Entonces dice la Escritura que cuando Noemí le dijo: quédate,
Ellas lloraron juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se afirmó con firmeza a Noemí. Cuando uno toma una decisión, no una decisión como las margaritas, a veces sí, a veces no. No. Nosotros tenemos que ser de decisiones firmes. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Tremendo pacto. Un pacto hasta la muerte. Al ver la insistencia de Ruth, Noemí pudo discernir que esa decisión era irrevocable. Este amor no es normal entre una nuera y una suegra. Era sobrenatural. Y yo estoy convencida, en estos días me he pasado leyendo el libro de Ruth, que Dios dejó ese libro para todos aquellos que están desanimados, para todos aquellos que han cometido errores, para todos aquellos que piensan ya no vale la pena seguir, para todos aquellos que piensan ya no vale la pena, ya todo se derrumbó, como dice la canción, ya soy un vaso roto, que ya no hay esperanza. Eso es una mentira de Satanás, como dice Migdalia. Eso es una mentira del diablo. Amado, levántate en el nombre de Jesús, porque Jehová tu Dios no está muerto. Él puede restaurar y resucitar pasiones perdidas. Él puede levantar aquello que tú piensas que ya está inútil. Ruth perdió lo que más amaba. Ruth perdió a su esposo, que la Biblia dice que tenía un nombre de enfermizo. Pero Dios es un Dios que restaura. Mis amados, volvámonos como Ruth al Dios que nos formó y nos hizo. Al Dios que es capaz de levantarnos de la tristeza más profunda, porque en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Mis amados, ante la insistencia de Ruth, Noemí se convenció de que había que dejarla ir. Este pasaje de Ruth 1:16 es muy famoso. Ha sido puesto en las tarjetas de invitación a las bodas. Ha sido recitado por novios, por novias en las ceremonias nupciales. Pero es un llamado de Dios y del Espíritu Santo al mundo para que nos volvamos al Señor. Vemos que un estudio, un análisis de este voto, el costo que tenía, el abandono total en las manos de Dios. Vemos que fue un voto hecho con el corazón, voluntariamente, y su base era el amor que Ruth le tenía a Noemí, el amor que le tenía a ese Dios de su suegra que ella no conocía. Esto a mí me hace entender que Noemí también tuvo un tremendo testimonio. Les testificó del amor de Dios. Les testificó de Jehová de los ejércitos. Les testificó de Jehová Jireh, el Dios que provee. Les testificó de Jehová Shalom, mi paz. Les testificó de ese Dios que es nuestro estandarte y nuestra bandera. De ese Dios que pelea por nosotros.
de ese Dios Jehová Rafa que nos sana, de ese Dios que es Jehová Roe, mi pastor, ese Dios que me consuela, ese Dios que cuando estoy cansada me lleva al lugar de delicados pastos a descansar, ese Dios que me sostiene en medio de las aguas impetuosas, ese Dios que en medio de los angustiadores viene y pone mesa en el desierto en presencia de ellos. Seguramente Noemí, con su vida, con su testimonio y con sus ejemplos, testificó de ese Dios bueno y bondadoso. Y Ruth tomó la buena decisión. Si yo me quedo aquí, voy a llorar mi pena y mi dolor. Yo mejor me voy a conocer más a ese Dios que tanto he escuchado de Noemí. Me voy a un nuevo comienzo, y eso es lo que comienza a hacer el Espíritu Santo cuando yo entro en contacto con Él. Dios me va a dar fuerzas nuevas para empezar de nuevo, para seguir adelante, para que con ánimo pueda enfrentar el día a día y la dificultad. Mis amados, el Espíritu Santo es especialista en levantarnos, en darnos nueva fuerza, en darnos ánimo, en darnos aliento, porque se necesita del ánimo en tiempo de crisis y de adversidad. Mis amados, hoy te animo a que tengas ánimo, porque el fin que nos espera es fin de bendición para la gloria de su nombre. Yo quiero que tú te levantes allá donde estás en tu casa y tomes tu familia. Si has tenido pérdidas significativas, si no has tenido o no han salido las cosas como tú querías, quiero darte este versículo de Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios es especialista en restaurarnos, en bendecirnos. Y yo quiero ministrarles, orar con ustedes, acompañarlos, porque el Espíritu Santo nos va a levantar, nos va a animar, nos va a dar una nueva perspectiva, y todo lo que necesitamos es mirar las cosas como Dios las ve, enfocarnos no en aquello que está pasando, sino enfocarnos y levantar las manos a ese Dios grande, a ese Dios bueno, a ese Dios poderoso, a ese Dios que es especialista, lo ha hecho y lo hará en cambiar nuestro lamento en baile.